Buena tarde. Damos inicio a la sesión pública convocada para hoy, 30 de junio de 2020. Para tal efecto, le pido, señor secretario, verifique el quórum. Con su autorización, magistrado presidente, buena tarde a todos. En razón de que se encuentran enlazados vía plataforma digital los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, y doy fe de que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. El día que fue propuesto para la presente sesión se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden de consideración y, en su caso, aprobación del proyecto del expediente JDC-03/2000 acumulados. Son los asuntos que fueron propuestos para esta sesión. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a nuestra consideración el contenido del orden del día por si tuviesen algún comentario. Bien, todavía es que no hay ninguna intervención. Señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, cito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. A favor del orden del día. Gracias, Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. A favor. Gracias. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. También a favor. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el orden del día que fue propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Toda vez que el único asunto que se desahogará en esta sesión corresponde a la tercera ponencia a cargo del magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, señor magistrado, le pido disponga sobre la cuenta del mismo. Gracias, presidente, con gusto. Para tal efecto, le pediré al licenciado Juan Antonio Carrasco de cuenta con el proyecto que presentamos al Pleno del Tribunal. Por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Doy el proyecto de sentencia de los juicios de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 3, 4 y 12 acumulados, todos del 2020, promovidos por María Gema Pérez Xicotencal, otros y otras miembros de la comunidad de Tepeclapa, Río de los Negros, perteneciente al municipio de Xautempan, en contra de actos atribuidos a la directora de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al Comité Electoral y a la Presidencia de Comunidad de Tepeclapa, Río de los Negros, ambos pertenecientes al municipio señalado. En el proyecto se propone la acumulación del juicio de la ciudadanía 12 del 2020 al juicio 3 y 4 acumulados del mismo año, por estar la materia de todos ellos relacionada con la elección para elegir titular de la presidencia de la comunidad antes mencionada, derivado de lo cual se estima pertinente dar una solución integral a la problemática planteada en una sola sentencia. Luego, se propone la resolución del presente asunto por encontrarse dentro de los supuestos de excepción a la suspensión general de actividades jurisdiccionales de este tribunal, en función de la necesidad imperiosa provocada por la variación de la situación de estabilidad al interior de la comunidad, advertida por este órgano jurisdiccional en los términos que se exponen en el proyecto. Quienes impugnan pretenden que se declare la invalidez de la elección a titular de la presidencia de comunidad celebrada el 22 de diciembre de 2019 y, en su caso, la cancelación de la constancia de mayoría emitida a favor de la candidata electa.
Asimismo, las personas que demandan pretenden que se revoque el oficio emitido por la directora de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ITE, por medio del cual negó las peticiones realizadas por miembros de la comunidad en el sentido de cancelar la constancia de mayoría y el informe por medio del cual, en su caso, se hubiera informado al Ayuntamiento de Chautempan sobre los resultados de la elección celebrada el 22 de diciembre de 2019. De los planteamientos expuestos por quienes impugnan, se desprende la existencia de 4 agravios que se resuelven en el orden y en los términos siguientes. En el agravio 1, la problemática consiste en determinar si se transgredió los principios de autenticidad, libertad y equidad en las elecciones, en razón de que la candidata que finalmente resultó electa y la entonces presidenta de comunidad realizaron conductas prohibidas a lo largo del proceso electoral consistentes en actos de campaña fuera del periodo establecido, compra de voto y acarreo de votantes. A lo que en la consulta se responde que no ocurre como pretenden quienes impugnan, en razón de que no se acreditó la realización de conductas prohibidas a lo largo del proceso electoral consistentes en actos de campaña fuera del periodo establecido, compra de voto, acarreo de votantes o algún otro similar que afectara la equidad en la contienda y la libertad de decisión de los votantes. En efecto, del análisis de los medios de prueba contenidos en el expediente que se realiza en el proyecto, no se desprende evidencia alguna de la existencia de actos de campaña realizados fuera del periodo establecido, compra de voto, acarreo de votantes, que son las cuestiones que constituyen el fundamento de la pretensión de los impugnantes. Por lo que hace al agravio marcado con el número 3, la cuestión a resolver consiste en determinar si se violentó el principio de autenticidad de las elecciones por el hecho de que varios candidatos y el personal de la mesa directiva de casilla receptora de la votación no hayan estado de acuerdo con el triunfo de la candidata electa ni la reconocieran como tal. Se estima que no hay transgresión en razón de que el comité electoral y no la mesa directiva de casilla receptora de la votación es el órgano facultado conforme a las normas comunitarias para determinar la validez de la elección y la declaración de la candidatura electa como titular de la presidencia de comunidad. El comité electoral decidió declarar la validez de la elección y de candidatura electa. No se encuentra probado que los integrantes de la mesa directiva de casilla receptora de la votación ni los del comité electoral hayan estado en desacuerdo con las determinaciones sobre los resultados de la elección. Respecto al agravio número 2, la cuestión a dilucidar es establecer si el hecho de que la candidatura electa no haya presentado su renuncia como presidenta suplente de la comunidad ni como secretaria de presidencia de comunidad tiene como consecuencia la cancelación de la constancia de mayoría por ser un requisito de elegibilidad, a lo que en la resolución cuya aprobación se consulta se concluye que no, en razón de que no existe norma jurídica alguna que exija como requisito para contender y ocupar el cargo de titular de la presidencia de comunidad el separarse del puesto de presidenta de comunidad suplente ni del de secretaria adscrita a dicho órgano comunitario municipal. En el caso del agravio 4, por ser la competencia una cuestión de análisis previo al estudio de los planteamientos propuestos, el problema a resolver es el relativo a determinar si es competente la directora de organización del ITE para dar respuesta a la solicitud de miembros de la comunidad para que el mismo instituto cancelara la constancia de mayoría, así como el informe por medio del cual se dio a conocer al Ayuntamiento de Chautempan sobre los resultados de la elección celebrada en la comunidad el 22 de diciembre de 2019. A lo que se propone establecer que la directora de organización mencionada no es competente para emitir el acto reclamado, en razón de que no existe una disposición que atribuya expresamente a la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica la competencia para atender de los actos de referencia, por lo que conforme al régimen competencial del ITE, es a su Consejo General que corresponde su conocimiento, en razón de ser el órgano superior del órgano administrativo con competencia para atender los asuntos que no estén expresamente atribuidos a otras áreas. En la consulta se propone contestar en plenitud de jurisdicción la solicitud origen del oficio emitido por autoridad incompetente. Esto con la finalidad de resolver en una sola instancia y de forma íntegra en un solo documento y sin trámite adicional la problemática expuesta ante este tribunal respecto de la elección de titular de presidencia de la comunidad, lo cual facilita la comprensión de lo decidido a los miembros interesados. En la solicitud de referencia, los miembros de la comunidad en esencia exponen que, conforme al sistema normativo interno de la comunidad y a las anomalías graves que en su dicho se presentaron durante el proceso,
el ITE se encuentra impedido para expedir constancia de mayoría a cualquier persona que postule su candidatura a ocupar la titularidad de la presidencia de comunidad durante la jornada electoral celebrada el 22 de diciembre de 2019. Que por las mismas razones, el ITE no debió informar al ayuntamiento sobre los resultados de la elección de que se trata, que en el caso de haberse emitido tales actos deben cancelarse. A lo que en el proyecto se propone contestar que el ITE no expidió ni tiene facultades para expedir constancias de mayoría de elección de comunidades mediante sistemas normativos internos, pues dicha atribución corresponde en exclusiva a los órganos internos de la comunidad de que se trate, y que el informe que el ITE remite al ayuntamiento no contraviene las normas electorales comunitarias en razón de ser una obligación legal que nada influye en los resultados del proceso electoral por ser posterior a este y no ser necesariamente vinculante para el máximo órgano de gobierno municipal. Por tanto, en el proyecto se propone confirmar la validez de la elección de titular de la presidencia de la comunidad de Tepeclapa, Río de los Negros, perteneciente al municipio de Chautempa, y confirmar la constancia de mayoría emitida a favor de María de Lourdes Pérez Palma. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, maestro Carrasco. Señores magistrados, a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviesen alguna consideración. Adelante, magistrado Muñoz. Gracias, presidente. Solo referirme al motivo por el cual en el proyecto estamos proponiendo que en plenitud de jurisdicción sea este tribunal quien dé contestación a la petición que algunos ciudadanos, ciudadanas dirigen al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con la materia de su solicitud, que está muy vinculada con la materia del medio de impugnación, cuyo proyecto hoy se está poniendo en consideración de este pleno, porque justamente lo que pretenden es que sea el instituto quien, a partir de las irregularidades que ellos refieren sucedieron en la elección, pues cancele esa constancia y no informe al ayuntamiento. Pero esa petición implica por sí sola, pues, de reconocerse una especie de atribución de nulidad de la elección que por su naturaleza no tiene propiamente el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y me parece que es más conforme a la naturaleza jurisdiccional de la que goza este tribunal. Y justamente, como se dijo en la cuenta, para garantizar una mejor comprensión de manera y ofrecer una respuesta de manera integral, ya que estamos justamente proponiendo resolver el fondo del asunto, en el caso concreto, la validez de la elección, y que el fondo de su petición está vinculada con ese tema, es que consideramos que es mejor que este tribunal asuma la contestación de ese documento. Ese es el primer motivo, digamos, de fondo, pero también consideramos conveniente que en este caso el tribunal asuma jurisdicción para responder esta petición, porque de lo contrario lo que generaríamos son trámites adicionales, es decir, que el instituto lo turnara a su Consejo General, que es a quien detectamos es el competente para contestar, y esto eventualmente genera un nuevo medio de impugnación, y me parece que además de que sería esto contrario a una política de justicia pronta y expedita, también me parece que iría o podría oponerse a la dinámica de distanciamiento que aún se mantiene vigente en nuestro estado, derivado de la pandemia que actualmente nos aqueja a todas y todos los tlaxcaltecas. Entonces, me parece que evitar ese trámite, que la gente, las personas interesadas tengan que acudir a trámites adicionales, incluso tal vez hasta visitar las instalaciones del propio instituto, me parece que esto también permite ponderar, en cierto modo, el derecho a la salud. Y esta sería una segunda razón, en opinión de un servidor de peso, por el cual considero que excepcionalmente se justifica que en esta ocasión el tribunal asuma esta facultad extraordinaria, excepcional, de asumir jurisdicción para responder, sustituyéndonos en la autoridad responsable en el caso del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Fuera de eso, por primera ocasión, también en el proyecto se está ofreciendo un formato
siguiendo el máximo tribunal de nuestro país, de lectura sencilla, con el ánimo de que los destinatarios de esta resolución pues puedan tener, además de la versión formal, desde luego oficial de la sentencia, que la misma sentencia ofrezca, un capítulo donde puedan encontrar ellos una explicación, esperemos lo más sencilla y accesible posible, para que sepan de manera más sencilla, insisto, las razones por las cuales estamos, al menos hasta este momento, proponiendo se declare la validez de la elección cuestionada. Hasta aquí sería mi participación, presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Muñoz. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Nava, por favor. Magistrado, por favor, si activa su micrófono. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Compañeros de pleno, pues este asunto muy importante porque se está resolviendo en tiempos de pandemia, en tiempos de la contingencia del COVID-19, y sobre todo porque del análisis de este asunto, pues efectivamente es equiparable a una comunidad indígena, que es Río de los Negros, Tepeclapa, perteneciente al municipio de Chautempan, y lógicamente tiene un tratamiento muy especial en el sentido de dar respuesta a cada uno de los agravios. Esa justicia abierta en este tiempo es elemental, sobre todo porque no se detiene. Y el hecho de que no se detenga en estos tiempos es cuestión de que el justiciable se ven garantizados sus derechos de tutela judicial. Entonces, yo me voy a referir, voy a dar mi voto a favor en el sentido que se propone, porque de alguna manera se declaran impotentes sus agravios, son estudiados, pero al final se declara la validez de la elección de esa comunidad, en el que de alguna manera la suplencia de la queja aquí se ve reflejado, porque de alguna manera es la naturaleza de la comunidad que tiene, que es equiparable a la de una comunidad indígena. Entonces, yo estoy de acuerdo en ese sentido y así lo voy a expresar en el momento de la votación. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado Nava. ¿Alguna otra intervención al respecto? Bien, como ya lo escuchamos de la cuenta, se trata de la resolución respecto de una impugnación de una elección por usos y costumbres en una comunidad del municipio de Chautempan, en donde lo que se reclama es la validez de la elección precisamente de la presidencia de la comunidad y la entrega de la constancia de mayoría en favor de la persona que resultó ganadora en la elección celebrada en diciembre pasado, y un oficio que dirigieron algunos ciudadanos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a través de la Dirección de Organización del mismo Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Bueno, finalmente, ya lo escuchamos, se concluye que estas cuestiones precisamente no se encuentran acreditadas en la secuela procesal, y me parece suficiente para determinar el sentido en que se propone la resolución respecto de las violaciones a los principios electorales que alegan los actores. Otro punto destacable, y bueno, ya lo comentó hace un momento el magistrado Muñoz, respecto de la contestación del oficio que se reclama, que no se habría dado la contestación correspondiente a dirigido al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, entre lo cual, entre otras cosas, solicitan que se anule la constancia de mayoría. Desde luego, primeramente la dirección de organización, capacitación y educación cívica no tiene esa facultad para realizarlo, pero me parece que atinadamente, y como se indica en el proyecto, y también ya lo comentó el magistrado Muñoz, tampoco el Consejo General la tiene. Entonces, en efecto, bajo las circunstancias de salubridad en que nos encontramos, ahorita resolver, diciendo, bueno, respecto de esta petición en concreto, en efecto, te tienen que dar contestación,
que se remita al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que sesionen, para que se emita una contestación, la cual sabemos cuál es la contestación que se tendría que dar al respecto, desde luego sustentados en las facultades del mismo. Me parece que es atinada la propuesta de darle respuesta en este sentido, de asumir esa jurisdicción y darle respuesta al oficio en los términos en que se propone. Destacar también, y desde luego reconocer el esfuerzo de la ponencia a cargo del magistrado Muñoz de elaborar esta versión de lectura sencilla de la resolución. A veces, lo sabemos, para los abogados es difícil referirse de forma llana a las cuestiones jurídicas, porque pues desde nuestra formación aprendemos un lenguaje que se va haciendo parte de nosotros mismos, de nuestra misma vida, y que después renunciar a ella cuando se trata de hablar de cuestiones jurídicas a veces cuesta un poco, pero siempre es loable ese esfuerzo de tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que lo pueda entender cualquier persona, como ya también lo comentaba el magistrado Nava, pues es cuestión de justicia abierta a la cual estamos comprometidos como autoridad jurisdiccional. Y desde luego, nuevamente, y como otro asunto de una comunidad en el estado de Tlaxcala, y a lo mejor es repetitivo estarlo diciendo cada vez que se trata de alguna sentencia respecto de este tipo de comunidades, referirlo nuevamente. Las comunidades en el estado de Tlaxcala no devienen de los derechos reconocidos a los pueblos originarios en el artículo 2 de la Constitución Federal, ¿no? Derivan de otras cuestiones que tuvieron origen de orden más bien político aquí en el estado de Tlaxcala hace mucho tiempo, pero que tampoco llega al punto de ser ancestral. Entonces, no necesariamente la antigüedad de una comunidad determina esto, precisamente porque pues si a eso vamos, pues yo diría que cada centímetro cuadrado del país pues tiene historia a veces hasta milenaria, ¿no? Entonces, no podríamos basarnos en eso para determinar, y menos esta autoridad que no es la autorizada para determinar qué comunidades son y cuáles no son indígenas, o se rigen por sistemas normativos internos, en fin. Creo que eso escapa de nuestro alcance, pero ¿cuál es el criterio que se sigue al respecto? Creo que tenemos que asumir que se tiene que equiparar, como ya también se comentaba, bien lo comentaba los compañeros magistrados, se tiene que asumir que se equipara a una comunidad indígena. Lo único al respecto que sí tengo que manifestar, pues que debemos tener siempre todas las autoridades, todas las administrativas y jurisdiccionales, el criterio suficiente para no ser sorprendidos cuando a veces alguien se asuma como indígena y sin serlo trate de sorprender a las mismas autoridades. Pero bueno, conocemos el criterio que se está siguiendo en este tipo de asuntos, y es por ello que yo también me sumo al mismo, y por supuesto, y con sustento en ello, estoy de acuerdo con todo lo que se propone en el proyecto, y desde luego también, y por lo mismo, incluso ya lo he dicho antes, felicito a la ponencia por el esfuerzo de esta versión de lectura sencilla de la sentencia. Es cuanto, señores magistrados, señor secretario, si tuviesen algún otro comentario. Bien, de no ser así, por favor, señor secretario, tome de manera nominal la votación respecto de este asunto. Con gusto, señor presidente. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. Es propuesta de un servidor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor.
Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, siendo así, en el JDC 03 de 2020 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumula el juicio de la ciudadanía 12-2020 a los acumulados 3 y 4 de la misma anualidad. Segundo, se confirma la validez de la elección de la persona titular de la presidencia de Comunidad de Tepetlapa, Río de los Negros, perteneciente al municipio de Chautempan. Tercero, se confirma la de mayoría emitida a favor de María de Lourdes Pérez Palma. Cuarto, se invalida el oficio impugnado emitido por la titular de la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Quinto, se asume plenitud de jurisdicción para dar contestación a la solicitud de integrantes de la comunidad de Tepetlapa, Río de los Negros, relacionada con la elección del titular de su presidencia de comunidad. Bien, es el único asunto que se resolvería en esta sesión. Señor secretario, le pido consulte a los señores magistrados si tienen algún otro asunto que tratar en la misma. Señor secretario, su micrófono, por favor. Perdón, gracias, magistrado. Magistrado Miguel Navas Uchitiot, si tuviera algún asunto adicional que tratar en la presente sesión, tiene concedido el uso de la voz por parte del magistrado presidente. Muchas gracias. Ninguno. Gracias, magistrado. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, si tuviera algún asunto adicional que tratar en la presente sesión, tiene concedido el uso de la voz por parte del magistrado presidente. Nada adicional. Muchas gracias. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, no hay asuntos adicionales que tratar en la presente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Siendo así, y siendo las 14:21 de la fecha antes ya mencionada, damos por concluida la presente sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes.